Y bueno, como Developers Bolivia, la idea es crear comunidad, contenido y ayudarnos, ya que en Santa Cruz principalmente, que es donde somos la mayoría, estamos muy dispersos. Así que eh, pueden escribirnos, ayudarnos con algunas ideas, startups, trabajos, etcétera. No estamos muy organizados como otros departamentos que son Cochabamba o La Paz. Y la idea es crear comunidad de, de desarrolladores y organizarnos. Bueno, si no lo sabían, tenemos charlas todos los miércoles en otro grupo que se llama lo que callamos los devs, que son a cargo de Mauricio Ballesteros, que es nuestro moderador oficial. Él trabaja en la AGETIC del gobierno y bueno, en estas charlas surgió un tema interesante y al mismo tiempo una gran interrogante, ¿no? De que hay muchos trabajos en el área de Business Intelligence, análisis de datos y que mayormente lo hacen la gente de comercial, auditoría, administración o ramas afines a esto, ¿no? De esta área. No es por desmerecer a estas personas, pero creo que nosotros del área de informática y de sistemas tenemos un plus, ya que sabemos el manejo de las bases de datos, que es la forma como podemos dar algo más real a los clientes que simples predicciones o estadísticas que se quedan en un papel y listo. Y bueno, en Bolivia están surgiendo este mercado donde podemos cubrirlo nosotros muy bien con capacitaciones y entrenamiento correcto. De hecho, en otros países es una carrera aparte, que es el caso de uno de nuestros speakers. Bueno, y no es de extrañar que ahora todo se basa en análisis de datos, desde una empresa pequeña hasta un banco para la toma de decisiones. Ahora existen dos partes en esta conferencia que vamos a tener, que es una es el Big Data y la toma de decisiones, y la otra sería el Machine Learning, que lo va a dar Eduardo Flores. Bueno, algo de nuestros speakers, en los que van a hablar es Pedro Caicedo. Para los que no lo conocen, él actualmente se encuentra en, ¿dónde me dijo Pedro? Bueno, Estoy está en en Tuluá, Colombia. pero estoy en Colombia, en Colombia. En Colombia. Tuve el gusto de trabajar con él en un proyecto para una startup y es muy teso, como dicen acá, o muy bueno en Bolivia. Y bueno, él va a estar a cargo de nuestra primera presentación, que va a ser del Big Data y herramientas. Y el segundo speaker es Eduardo Flores, que es docente de la Universidad NUR y que también tengo el placer de conocer y haber sido su alumno en una de sus materias. Él nos va a estar hablando sobre Machine Learning. Ahora, no sé si alguien más quiere decir algo aparte. André, Mauricio o Franz, si llegó. A ver, bueno, primeramente, don Hegel, gracias por la introducción. Así como mencionaba don Hegel, este ciclo de conferencia es un esfuerzo más que todo apoyado por la comunidad de Developers Bolivia, que surgió en base a una de nuestras sesiones que tuvimos en unas charlas que tenemos, que organizamos cada miércoles, que se llama lo que callamos los devs, que nos pueden encontrar en Facebook. Tenemos una página y después tenemos un canal de Telegram que después le facilitaré obviamente para los que quieran asistir los días miércoles. Muchas gracias a nuestros speakers por ayudarnos con este tema, por participar y por brindarnos conocimiento para ello. Las charlas van a consistir, vamos a intentar que cada uno de los speakers darle un espacio de por lo menos, al menos unos 30 minutos para que puedan explayarse sobre su tema en específico que están hablando. Y obviamente si surge alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerlas por el chat. Después ya la podremos leer para que puedan ser resueltas si es en la medida de lo posible, o si no, al finalizar la ponencia de cada uno. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, utilice la función de levantar la mano que tenemos en Zoom, o si no, alguna reacción para darnos cuenta que quieren hablar, para poder darse la palabra y demás. Intentaremos no extendernos mucho en el área de las preguntas para que esto no dure mucho tiempo, por lo que tenemos un poco de tiempo limitado, pero básicamente esperemos que salga una buena experiencia de esto. Toda la sesión de las conferencias y demás va a ser grabada y posteriormente ya será difundida a través de los canales de difusión de la comunidad de Developers Bolivia. Eso básicamente, don Hegel. Listo, ¿alguien más, Kraus, quiere hablar? Bueno, Hegel ya explicó más o menos todo el propósito que tenemos con Developers Bolivia.
Lo único que quisiera decir es agradecer a todos los que están presentes ahorita, agradecer a los speakers que tenemos y a todas las personas que están asistiendo a la reunión. Y vamos a procurar seguir haciendo esto para poder ayudarnos entre nosotros, ¿no? Aquí en Bolivia, en Santa Cruz, Bolivia. Y nada, metámosle. Listo. Bueno, empecemos entonces. Te los dejo, Mauricio. Ok, gracias, Ángel. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera sección de este ciclo de conferencias que está a cargo del señor Pedro Caicedo. Entonces, por favor, señor Pedro, le invito a que pueda comenzar su ponencia. Perfecto, listo, ¿no? De antemano, muchas gracias por la invitación. Me parece bastante chévere e importante lo que están haciendo. Y si bien lo que decía Hegel, este es un campo de la inteligencia de negocios que, como su nombre lo dice, está en pro de mejorar o de hacer que un negocio crezca con base en los datos. Entonces, por eso quizás muchas veces estos trabajos están siendo desempeñados por administrativos, porque son los que, digamos, que entienden el negocio, y digamos que es donde es importante que yo creo que como primera reflexión, que si una persona que de pronto es netamente desarrolladora o de sistemas, quiere meterse en este mundo, tiene que empezar a empaparse del negocio como tal, de una empresa, de cómo funciona una empresa, qué es lo que se tiene en cuenta, qué indicadores se siguen. Digamos que esto es un mundo que al que le gusta, digamos que va a poder entrar muy fácil, sobre todo por todas las habilidades que ustedes como desarrolladores tienen. Entonces, bueno, preparé una presentación, la voy a compartir aquí en la pantalla. Entonces, para apoyarme un poco en la charla. No sé si la están viendo. Sí, perfecto. ¿Sí la están viendo? Perfecto. Bueno, sí. perfecto. Listo. Entonces, me presento. Bueno, lo que quiero hablarles hoy es de Business Intelligence y Big Data. Yo soy ingeniero catastral y geodesta de profesión. Tengo una especialización en desarrollo de bases de datos y una especialización en inteligencia de mercados. También he hecho cursos, un diplomado en marketing digital, y también he hecho cursos en esas plataformas virtuales como son Udemy, sobre todo en temas de Machine Learning. En Platzi he hecho recientemente unos cursos de web scraping, de ciencias de datos, de Python. Entonces, digamos que me gusta todo este tema de las ciencias de datos, y he querido como profundizar en esos temas, sin alejarme también de la parte del negocio, que me parece que es la que le da a uno el contexto de todo esto. Entonces, esto es lo que quiero hablarles. Diferencias entre lo que es ciencias de datos, business intelligence e ingeniería de datos, que es básicamente que digamos que muchas veces no hay mucha, sí existe la diferencia, obviamente, claramente la diferencia existe, pero muchas veces las empresas como que quieren contratar algo, no saben muy bien para qué, y dicen, no, yo quiero un científico de datos o quiero un ingeniero de datos, pero no saben para qué ni qué hace cada uno de ellos. ¿Qué es Business Intelligence? ¿Cómo es la arquitectura de un sistema o de una plataforma de Business Intelligence? ¿Qué es Big Data? Y por último, como un landscape de cómo está este mundo de los datos y de la inteligencia artificial, como para que se den una idea de cómo esto está avanzando y de qué plataformas hay que tener en cuenta si uno se quiere meter en este mundo. En primer lugar, diferencias entre ciencias de datos, business intelligence e ingeniería de datos. Entonces, un analista de datos es una persona que simplemente como que está en una organización, puede ser un ingeniero de sistemas o una persona que tenga conocimientos básicos en SQL, donde le dicen, necesito ver tal y tal información y quiero ver una gráfica con respecto a esto, ya, como que vaya a hacer una consulta básica a la base de datos y ya. Para esto necesita solamente tener conocimientos en Excel, muchas veces SAS, que es una herramienta también que, digamos, es toda una suite. SAS es toda una suite que permite como almacenamiento de datos, consulta, tiene un lenguaje propio de desarrollo, también tiene una plataforma de reportes de QosoLab. Pero bueno, digamos que muchas veces un analista de datos solamente requiere como la parte más básica, alguna herramienta de visualización como puede ser las líneas gráficas de Excel, Tableau, Power BI y ya. Un desarrollador de BI son personas ya con un nivel un poco más experto en cuanto a SQL. Necesita saber mucho de bases de datos, porque finalmente aquí esta persona que hace el desarrollo de BI
tiene que interactuar y tiene que estar de la mano con la infraestructura de los datos, de cómo está conformada una bodega de datos en este caso, y tiene que empezar a extraer toda esa información que se tiene de todas las fuentes de datos para poderla vincular a un data warehouse, a una bodega de datos, y poder aprovechar esta información y poder extraer conocimiento de ella. Entonces, esta persona tiene que saber de bodegas de datos, de ETLs. Una ETL es algo que es un proceso que se denomina, que por sus siglas, extract, transformation y load. O sea, extracción, transformación y carga de datos. O sea, digamos que ahorita, como lo vamos a ver, una bodega de datos se compone de muchas fuentes de información y es necesario extraer todo de cada una de esas fuentes para poderla cargar a un repositorio. Todo el tema de cubos, digamos que es todos estos reportes que me permiten generar información dependiendo de diferentes vistas, y los dashboards, que es donde se refleja la información. Tiene que saber de bases de datos multidimensionales en todo el diseño de una base de datos multidimensional, y herramientas como SQL, las herramientas de ETL. Digamos que en cuanto a ETLs hay varias herramientas como son Pentaho, SQL Server tiene una que se llama Integration Services, Oracle tiene una que se llama, esta es la de Oracle Data Integrator. La suite de SaaS también tienen herramientas, dashboards como lo son Power BI, Tableau, MicroStrategy, y todo lo que tiene que ver con el diseño de una bodega de datos. Los ingenieros de datos básicamente lo que hacen es preparar la infraestructura para Big Data. Digamos que Big Data, a diferencia de una bodega de datos, digamos que lo diferencia es todo el volumen de datos, pero digamos que el hecho de que sea un volumen extremo de datos implica unos temas de procesamiento, de velocidad, que tienen que ser fácilmente, o sea, que se tienen que dar de una manera adecuada y eficiente para poder aprovechar esa información. No solamente tener datos y datos porque sí, sino que tiene que de alguna manera interactuar o tiene que procesarse de una manera eficiente para que se puedan realmente aprovechar. Entonces, para esto hay herramientas, se tiene que tener conocimientos en herramientas como Hadoop, MapReduce, Hive, Data Streaming, bases de datos no SQL y pues SQL. Digamos que estos ingenieros de datos, muchas veces cuando uno ve ofertas de laborales, dice, necesito un ingeniero de datos, y muchas veces lo que se requiere es una persona que haga ETLs. O realmente sí, los ingenieros de datos, cuando los piden, cuando uno ve lo que exigen, dice, bueno, esta empresa sí sabe qué es lo que necesita porque pide casi que estas herramientas que les menciono acá. Entonces es una persona que ya sabe de temas de arquitectura para poder brindar como todas estas capacidades del Big Data. Y un científico de datos, digamos que es el que aprovecha toda esta información para para extraer todo el conocimiento necesario de los datos, poder aplicar estadística, herramientas de Machine Learning, como lo vamos a ver ahorita con el compañero, de Deep Learning, inteligencia artificial, y todo esto para convertir los datos en conocimiento. Porque digamos que aquí es donde empezar, hay que hacer como diferenciación en este tema. Una cosa son datos, información y conocimiento, que muchas veces se habla de datos queriendo hablar de conocimiento, o se habla de conocimiento queriendo hablar de datos. Un dato, por ejemplo, es la edad, 35 años. Información, es que en promedio los clientes de mi empresa tienen 40 años. Y conocimiento es que las personas que son más propensas a comprar un determinado producto están entre los 35 y los 40 años. Entonces, digamos que hay que hacer como esas diferencias a la hora también como de hablar, y también al momento de saber qué es lo que uno busca. Y en este caso, un científico de datos lo que busca es extraer conocimiento a partir de los datos. Esta persona tiene que ser muy buena en interpretar datos, en entregar de manera elocuente los resultados, porque finalmente una cosa son los datos o la información que se obtiene, pero si no la comunicas de manera eficiente, digamos que hasta ahí queda. Entonces, digamos que tiene que tener como ciertos skills en temas de storytelling, que digamos que es lo que le permite como tejer una historia a lo largo de los datos y poder brindarle información a un gerente general de una empresa, que finalmente los consumidores de esto son gerentes que de pronto no son tan técnicos. Entonces, como que si tú le hablas de frameworks, de
de consultas, de queries, de programas, de software, como que no van a entender mucho. Tienes que hablarle en los términos en los que ellos conocen, que son temas de indicadores, temas de crecimiento, variaciones, y tienes que saber exactamente cómo dirigirte a ellos, porque si no, no te van a entender y pues no le van a hallar valor a esto. Entonces, para eso, herramientas como Python, R, Scala, todas las herramientas de Machine Learning, todos los algoritmos que se tienen de Machine Learning, Deep Learning y de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es Business Intelligence? Entonces, Business Intelligence es como todo el conjunto de metodologías y todo de aplicaciones, de sistemas, de toda la plataforma que está enfocada en hacer que se tomen mejores decisiones en una empresa. Y todo esto basado en los datos, que finalmente se transforman en conocimiento y en información y después en conocimiento. Entonces, digamos que esto se usa porque los datos dan una herramienta súper importante para que un negocio crezca. A través de los datos tú vas a poder saber cómo va mi negocio, en dónde estoy fallando, qué está creciendo, qué está cayendo, en dónde puedo atacar, qué mercado puedo llegar a impactar. Entonces, digamos que todo, si bien por eso, digamos que también recalco lo que hablaba en un principio, es importante, si bien saber de todo este tema de software, de bases de datos, de programación, es importante meterse en el negocio, porque es que aquí lo que le va a permitir es saber hacer seguimiento de métricas, de KPIs, de indicadores claves, de metas, porque finalmente tú lo que tienes que saber es, bueno, la tendencia me está marcando que yo tengo un KPI que es el crecimiento de las ventas. Pero entonces yo tengo también una meta que es que tengo que crecer cada mes el 20%. Entonces tienes que empezar a identificar y empezar a decir, bueno, es que los datos me están marcando si voy bien o si voy mal. Entonces esto le va a ser muy útil para un gerente para decir, mire, es que para este tipo de productos estamos cayendo y estamos cayendo en determinadas sucursales o en determinados productos. Entonces digamos que es importante tener muy claro el contexto en el que nos estamos metiendo. Digamos que muchas veces como que no, si una persona que no le llama la atención, no le va a encontrar el sabor y va a pasar bastante trabajo porque finalmente esto es lo que espera un gerente de su plataforma de inteligencia de negocios, que le dé información útil para poder llegar a dirigir el rumbo de su compañía. Que es que no, es que necesitamos atacar este mercado. Entonces ya viene de pronto, ya viene de pronto un científico de datos y dice, yo voy a hacer un modelo que me permite, me va a poder establecer qué clientes son los que más me compran y a estos son los que le vamos a meter plata de marketing para poder tener un mayor incremento en las ventas. Entonces, digamos que todo esto tiene como fin último hacer que el crecimiento, que un negocio crezca. Y lo que busca una plataforma de inteligencia de negocios es saber qué pasó, qué está pasando en este momento, por qué pasó, qué va a pasar a un futuro. Entonces, aquí entra todo el tema de predicción, todo el tema de predicción para poder llegar a saber que, por ejemplo, una empresa que quiere saber todo el tema de inventario, cómo va a ser el inventario de aquí a 6 meses, tiene que aplicar un modelo de predicción que me permita decir, es que en enero, en mayo, en junio y en julio tenemos que incrementar nuestro inventario tanto porque la historia nos dice que en estos meses se vende más. O vamos a hacer un modelo que nos permita saber y poder tener como una mejor aproximación a cuánto inventario tenemos que tener. Entonces, digamos que lo que espera realmente un gerente es saber que le respondan esas preguntas, o sea, que los datos le lleguen a decir qué tienen que hacer. O sea, un gerente, yo me he enfrentado a gerentes y me dicen, listo, dígame qué hago, o sea, qué tengo que hacer para que esto crezca. Y no le importa si eso fue desarrollado en la mejor plataforma, si utilizando los últimos estándares de desarrollo, los últimos frameworks. No, lo que le importa es que diga, venga, dígame qué tengo que hacer. Y ahí es donde tiene que aprovecharse todas estas capacidades de desarrollo, de interpretación de datos, de storytelling para poderle decir de manera convincente a un gerente qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, todo este tema de inteligencia de negocios se centra en algo que se llaman las bodegas de datos o data warehouse, y en este momento ya se está hablando por el incremento en el volumen de los datos, ya se hablan de lagos de datos, data lakes, que ya empiezan a involucrar información no estructurada.
Las bodegas de datos se centran básicamente en datos estructurados, o sea, datos que vienen en las bases de datos relacionales, que son columnas y filas y ya. Entonces, una bodega de datos lo que busca es, si ustedes que han trabajado, que son desarrolladores de software, saben y han trabajado en empresas, saben que en una empresa pueden existir hasta 6, 7, 8 sistemas, 8 sistemas. ¿Y cuál es la idea? La idea es poder hacer que cada uno de estos sistemas puede sacarle el mayor provecho a cada uno de estos sistemas, toda la información que tienen y poderla vincular en un único repositorio y hacer y extraer conocimiento a partir de ahí. Entonces, esta información que se extrae de cada uno de estos repositorios tiene que ser confiable, estable, coherente. Digamos que esto es muy importante, sobre todo el tema de la coherencia, porque esto nos da confiabilidad a la hora para nuestro trabajo. Un gerente tiene muy claro cuáles son sus números. Y si por temas, por algún error, por cosas de, no sé, hay un dato que está mal, no sé, las ventas tendrían que ser 2.000 millones y están 1.500, no sé, ya empieza el gerente a decir, uy, esto está como mal, o sea, y ya te va a empezar a juzgar todo lo que tú le presentes, porque ya sabe que un dato que tú le presentaste está mal. Entonces, digamos que tiene que ser muy importante porque la información tiene que ser confiable. La arquitectura que se arme de esto tiene que ser lo suficientemente robusta y escalable, de tal manera que no haya que hacer muchos cambios y que te proporcione información lo suficientemente clara y confiable. Una bodega de datos está conformada, digamos que ahorita en la siguiente diapositiva lo vemos, pero está enmarcada en una estructura, en unos modelos que son denominados o de estrella o de copo de nieve, que básicamente están conformadas por tablas de hechos, que a su vez las tablas de hechos están conformadas por métricas y dimensiones, que una tabla de hechos básicamente lo que hace es representar el proceso de una organización, ventas, inventario, facturación. Las dimensiones son los puntos de vista por los cuales yo quiero ver esa información. Yo quiero ver las ventas por sucursales, quiero ver las ventas por periodo de tiempo, las ventas por sucursal y por producto. Entonces, digamos que es como todos esos puntos de vista que quiere ver un gerente de acuerdo al proceso de negocio que quiere realmente ver. Y pues las métricas, digamos que son como todos los indicadores de un proceso de negocio. Entonces, si estamos hablando de ventas, el total de las ventas o el crecimiento en las ventas, o digamos que son como todas esas métricas que se quieren ver. Y aquí quiero hacer una pequeña, quiero hacer énfasis en los diferentes esquemas que tiene un sistema transaccional que se basa en un modelo entidad-relación y una bodega de datos que se basa en un modelo multidimensional. En el modelo entidad-relación, la idea es que la base de datos esté normalizada, que no tenga problemas de redundancia. Digamos que se diseña la base de datos de tal manera que sea muy eficiente para que a la hora de ejecutar alguna transacción no haya que hacer mucho tema de mantenimiento o que realmente la transacción se dé de manera confiable. Entonces aquí se puede ver que un docente pertenece a una facultad que dicta unas asignaturas y tiene unos estudiantes. Bueno, digamos que aquí está como todo el esquema totalmente normalizado de una entidad, de un modelo de entidad-relación, mientras que en una bodega de datos lo que se quiere es lo contrario, que no esté normalizada, que haya cierto nivel de redundancia para que las consultas sean mucho más ágiles. Por eso es que es necesario todos estos procesos de las ETLs. O sea, un sistema de inteligencia de negocios nunca va a consultar directamente a un sistema transaccional, porque, pues, digamos que se consumiría mucha máquina y se requeriría mucho nivel de procesamiento para poder hacer una consulta a unos niveles tan agregados que se requieren, y que realmente afectaría a un sistema transaccional. Un banco no puede estar recibiendo, o sea, un sistema de un banco no puede estar consultando a cada rato, haciendo consultas a la base de datos para que le genere información a un gerente o a las personas que están realmente interactuando con el sistema de inteligencia de negocios. Entonces, digamos que lo que se hace es pasar de los diferentes sistemas que se tienen a un único repositorio, que se puede estar actualizando, bien, dependiendo del negocio, se puede estar actualizando cada
cada 6 horas, cada día, dependiendo de las necesidades. Y ahí ya va a tener la información agrupada, resumida, de tal manera que se puedan hacer como todo, se pueda hacer como todas las consultas necesarias y extraer como toda la información. Entonces, digamos que aquí un modelo multidimensional tiene aquí la tabla de hechos, que en este caso son las ventas, las dimensiones, que son clientes, productos y fechas. Entonces, aquí lo que se tiene son llaves foráneas de cada una de estas dimensiones, en donde está las llaves foráneas de clientes, de producto y de fecha, y las métricas que son la cantidad y el monto total. De esta manera, yo podría ver fácilmente, en un momento dado, cuánto se ha vendido por cliente en un periodo de tiempo determinado y qué productos. Entonces, digamos que algo que de pronto a una consulta, a un modelo, a un sistema transaccional le implicaría hacer una consulta de, no sé, 10 tablas por toda la jerarquía que se tiene, por toda la normalización. Aquí simplemente se consultan 2 o 3 tablas que ya están de alguna manera resumidas. En algunos casos, estos datos no están casi que transacción por transacción, venta por venta, sino se requiere, dependiendo de la granularidad, que es un aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de definir un modelo, una bodega de datos. Dependiendo de la granularidad, que es como el nivel de detalle que se requiere, yo puedo ver información agrupada por mes. Digamos aquí, en este caso, esta dimensión, la granularidad no es ni siquiera de día, es del mes. Entonces yo puedo aquí saber realmente por mes cuánto se ha vendido y no tengo que consultar todas las transacciones, sino simplemente ya está agrupado por mes. Entonces digamos que esto realmente es muy eficiente a la hora de hacer alguna consulta y va a tener información bastante confiable y no va a tener que impactar sobre el sistema transaccional. Entonces la arquitectura de un sistema de inteligencia de negocios, digamos que como lo mencionaba anteriormente, existen diferentes fuentes de datos en una organización. O sea, yo trabajaba en empresas donde hay hasta 10 sistemas diferentes en donde hay que... Y el problema también radica en que todos los sistemas fueron desarrollados por empresas diferentes o por consultoras diferentes o personas diferentes que tienen como un diseño diferente de las bases de datos. Por ejemplo, aquí una misma empresa puede tener un sistema en un lado, una columna que representa como la cédula, o sea, el ID, el número de identificación, como realmente el número de identificación. Otro sistema puede tener ID, otro puede tener cédula. Entonces, digamos que para un mismo campo, para un mismo elemento, se pueden tener diferentes maneras de haberlo diseñado en una base de datos. Entonces, ahí entra ya un problema porque muchas veces puede ser, o puede ser string, o puede ser numérico, o puede ser entero. Entonces, digamos que ahí es donde se tienen que tener en cuenta todas estas fuentes de datos, hacer un mapeo de todo lo que yo quiero de alguna manera representar en mi bodega de datos, generar los diferentes procesos de extracción, las ETLs, estos procesos de extracción, transformación y carga de datos en un staging area, que básicamente este staging area lo que hace es como recopilar como toda la información, de alguna manera, con algún nivel de procesamiento. Seguramente ya aquí ya se ha hecho algunas homologaciones, transformaciones, a transformaciones de los datos, para que finalmente se diseñen los datamarts. Aquí ya se va a cargar la información en datamart, que un datamart es como una bodega de datos que tiene este esquema multidimensional, pero para un departamento específico de una organización. Entonces está el departamento de recursos humanos, el departamento el comercial, el de mercadeo. Entonces digamos que cada uno tiene como quiere ver los procesos de negocio diferentes, porque digamos que cada departamento le interesa ver algo diferente. Y aquí ya va a estar como involucrado un sistema que es la bodega de datos, que va a recopilar toda esta información. Lo mismo aquí está el ODS, que es el sistema operacional de datos. Y para que finalmente se dé como la capa de visualización o de acceso a la información. Entonces, digamos, aquí está los fuentes de datos, los procesos de extracción, transformación y carga de información, para poblar las bodegas de datos, para que finalmente se dé el acceso a esta información, que es lo que se requiere. Y esto, para lo que se usa, va a ser básicamente para reportes, análisis OLAP. OLAP es como todo
Un sistema transaccional es OLTP. Un sistema analítico es OLAP, procesamiento analítico en línea, que es lo que traduce OLAP. Y todo el tema de cuadros de mandos, minería de datos, digamos que aquí finalmente una persona solamente va a ver esto, pero digamos que no se ve todo el trabajo que hay detrás, que es lo que finalmente alimenta toda la bodega de datos, y lo que realmente le da valor es lo que plasmemos en esta plataforma, en esta capa de acceso a la información. Entonces, digamos que aquí están como las diferentes capas que componen una arquitectura de bodega de datos. Y esto es una muestra de lo que sería un dashboard que está consultando una bodega de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, una serie de indicadores y nos está midiendo, por ejemplo, cómo nos ha ido en un determinado proceso. En este caso, cuánto nos estamos tardando en un determinado proceso, y un gerente lo que va a decir, bueno, sin necesidad de tener mucha información, va a decir, está en amarillo, estamos ahí más o menos. Si la barrita estuviera aquí en verde, bueno, estamos bien con respecto a lo que esperamos. O si estuviera en rojo, bueno, pilas. Digamos que es una señal de alerta para saber qué es lo que tenemos que hacer. Lo mismo, tasa de éxito. Uy, el 29% está en rojo. Digamos que esto es como, siempre se hace como el símil o la metáfora con el cuadro de control que tienen los pilotos. Porque esto nos va a decir básicamente si estamos bien o estamos mal. Y saber efectivamente en dónde tenemos que poner como todas las alertas y centrar como todas las operaciones, toda la gestión que se hace al interior de una empresa. Entonces aquí nos va a dar información suficiente para decir cómo vamos, en qué estamos fallando, qué tenemos que corregir, y sobre todo nos va a dar información para saber qué acciones vamos a tomar para enderezar el rumbo de una compañía y hacer que el negocio crezca. Y bueno, ya pasamos a la etapa de Big Data, que Big Data, y también algo que se confunde mucho en las empresas, y es que quieren una bodega de datos o quieren tener información acerca de la información de su sistema transaccional, por ejemplo, en este caso de un banco, quiere saber el tema de las ventas y ya hablan de Big Data. Por más millones de clientes que tengamos, eso no es Big Data. Big Data, esto hace referencia al análisis masivo de datos. Y son datos, o sea, son tan grandes estos datos que un sistema tradicional de software no es capaz de procesar en un tiempo adecuado. Entonces, aquí es donde empiezan a conjugarse diferentes tipos de datos, que son los datos estructurados, que son los que hablábamos de los datos que son simplemente tablas filas y columnas, y hasta los datos no estructurados, que básicamente de un sistema de Big Data, solamente el 10%, entre el 10 y el 20% de los datos son datos estructurados, el resto vienen de datos no estructurados, y es donde aquí cobran mucho valor todos los ingenieros, los arquitectos de Big Data, porque son los que son capaces de hacer que todos estos datos se puedan interactuar, se puedan procesar y se pueda tener la mayor información posible de estos sistemas. Entonces, ¿de dónde provienen los datos que hacen parte de un ecosistema de Big Data? De las mismas personas, que estos son redes sociales, emails, llamadas, contenido de WhatsApp, o machine to machine, toda la información que viene de los diferentes como dispositivos con los que contamos, termómetros, GPS, todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas, en donde, por ejemplo, las mismas lavadoras, las mismas neveras están proporcionando información, datos que son relevantes para un determinado proceso, todo lo que tiene que ver con biométrica, el escaneo de huellas dactilares, lectores ópticos, todo lo que tiene que ver con información que viene de la web, que son, por ejemplo, en este caso, los mapas de calor que vienen en una página web que nos está traqueando como cuál es el comportamiento que tiene un cliente y qué es lo que más está viendo, qué es lo que más está consultando, y esto nos va a permitir saber hacia qué tenemos que mejorar en nuestra página web. Y todo lo que tiene que ver con el sistema transaccional. Si bien aquí solamente es una pequeña parte del sistema transaccional de lo que compone todo lo que viene de los datos. Y bueno, el sistema Big Data, digamos que cuando surgió, se dijo que tenía que obedecer a diferentes principios. En este caso, se habla de las 7 Bs del Big Data, en donde por un lado
la velocidad. O sea, debido a la cantidad de datos que se tienen, el sistema o la arquitectura que se monte para un sistema de Big Data tiene que ser lo suficientemente robusta para que entregue información de manera ágil, de manera veloz, para que pues, de alguna manera cobre sentido. ¿No? De nada sirve tener millones y millones y millones de datos si tienes que demorarte 2 días para ver algo de esos datos. El volumen, que como lo ve, pues la misma palabra lo dice, Big Data, o sea, el volumen es demasiado, es supremamente grande. La variedad porque viene de diferentes fuentes. La veracidad es muy importante porque lo que les hablaba, si bien es como hay muchas fuentes de datos, es muy importante que no se pierda esta coherencia y esta veracidad en la información, porque eso es lo que nos va a dar credibilidad a la hora de presentar algún informe o de presentar algún resultado a partir de esto de un sistema de Big Data, el valor que se le está dando a todos los datos que se tienen. Aquí es donde se arma toda una arquitectura de Big Data, de un volumen inmenso de datos para que personas como científicos de datos, ingenieros de Machine Learning puedan aprovechar toda esta información que se tiene en estos datos. La visualización, que es importante que no solamente tener los datos ahí, sino que de alguna manera se puedan visualizar de manera apropiada para un objetivo adecuado. Porque no solamente lo que les decía, los principales consumidores de estas tecnologías y los que realmente van a decir si está cobrando valor o no, son los gerentes de las empresas. Entonces se tiene que poner los datos de manera muy digerible, de tal manera que puedan entenderlo bien y le puedan hallar valor. Y la variabilidad es porque esto puede variar bastante a lo largo del tiempo. Entonces, mientras que hoy, hace unos años teníamos simplemente los datos transaccionales, esto a medida que va avanzando la tecnología, y ustedes mejor que nadie lo saben, la cantidad de datos que se pueden extraer va a ser muy grande y esto tiene que estar orquestado de tal manera que pueda soportar estos diferentes cambios. Entonces, las diferentes tecnologías que se usan en Big Data, digamos que es alguno de los temas que seguramente les interesa más a ustedes, está de acuerdo como al tipo de rol que se tenga. Entonces, si es en adquisición de datos, digamos que yo de esto es muy poco con lo que he interactuado por digamos que mi enfoque ha sido más tema de bases de datos, o sea, como de almacenamiento de datos, diseño de bodegas de datos y analítica de datos. Sin embargo, hay algo muy, muy grande que es seguramente donde hay más deficiencias a la hora de encontrar personas en ese tema de arquitectura, arquitectos de Big Data. En temas de adquisición de datos, Kafka, Flume, Scoop, en procesamiento, todo lo que tiene con Spark, Hive, procesamientos en tiempo real, Spark Structure Streaming, Kafka Streams y Flink, almacenamiento no SQL, Redis, HBase, Cassandra, MongoDB, Elasticsearch, en analítica de datos, Python, R, PyTorch, TensorFlow, OpenCV. Digamos que esto último es todo lo que tiene que ver con Deep Learning, todo lo que tiene que ver con redes neuronales, OpenCV, que es lo que tiene que ver con visión computarizada. Recientemente estoy haciendo por ahí unos cursitos de OpenCV, que es todo el tema de reconocimiento facial. Es como poder obtener datos acerca de lo que estás viendo, lo que se puede transmitir en tiempo real a través de una cámara. Y bueno, digamos que esto es todo un mundo que seguramente aquí está demasiado corto con respecto a lo que hay, con respecto a lo que hay en cuanto a temas de datos e inteligencia artificial. Aquí creo que quedó cortado, pero aquí lo que se puede ver es, digamos que casi que para cada una de las diferentes aplicaciones o etapas de la arquitectura de Big Data, hay un montón de herramientas de tecnologías, que es en donde hay que realmente ser fuerte para poder llegar a obtener un trabajo bastante bueno en arquitectura de datos, sobre todo, que es donde seguramente ustedes que están viendo esta charla, seguramente les estará llamando la atención o irse por arquitectura de datos o irse por el tema del negocio, que son, digamos que son dos campos que son realmente bastante
codiciados y que hay pocas personas que lo hacen, porque tener una persona de negocio que entienda también de sistemas es difícil, porque muchas veces son netamente administradores o netamente informáticos. Pero si ven acá, o sea, si ven, es importante saber tanto de la parte administrativa, entender el negocio, como de la parte de sistemas. Y ya en arquitectura de datos hay un montón de herramientas que digamos que son las que más están usando, tanto comerciales como de open source, para brindar como todas estas, para diseñar todas estas arquitecturas de Big Data y hacer que realmente se aprovechen todos los datos, que realmente ahorita lo que quieren las empresas es aprovechar los datos, tienen un montón de datos y no saben qué hacer con ellos. Entonces, donde entran los arquitectos, las personas de negocio a interactuar y decir cómo van a aprovechar toda esta información. Y pues nada, pues eso era lo que les traía para hoy. Espero que les haya dado como este pequeño brochazo, les haya servido un poco acerca de qué es todo este mundo de Business Intelligence y de Big Data. Y pues nada, aquí atento a las preguntas que tengan con respecto a lo que hablamos hoy. Ok. Muchísimas gracias, ingeniero Pedro. Estuvo bastante interesante. Gracias por haber calzado en los 30 minutos de tiempo que teníamos. En este momento estamos un poco limitados por el uso del canal, pero en una próxima oportunidad quizá podamos extendernos, podamos ver más temas acerca de eso. Bueno, antes de pasar con el ingeniero Eduardo para que nos explique un tema de Machine Learning, vamos a hacer una pequeña ronda. No sé si alguien tenga alguna duda, algún cuestionamiento que quiera preguntarle al ingeniero Pedro acerca de la ponencia que hizo. Ok, Leonardo Roca Becerra, por favor, lo voy a desmutear y por favor, coméntenos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, a lo último estaba mencionando que justamente lo ideal sería, en un negocio, una persona que sepa, o sea, que sea comercial, administrativa, pero que también entienda el tema de la ingeniería de datos. Y básicamente es ese el estado en el que yo estoy. O sea, yo soy del área comercial y me estoy adentrando en todo esto que es el Business Intelligence. He implementado varias cosas. He estructurado yo mismo unas bases de datos de puros Excel y información regada que tenía mi empresa, pero yo quisiera aprender más y quería preguntarle cuál es el camino, o sea, o cuáles deberían ser mis primeros pasos para yo adentrarme más en este mundo, qué es lo que yo debería aprender primero. A mí me parece que aquí lo más importante es como conocer las bases, es decir, todo el tema de diseño de una bodega de datos, de una base de datos, saber cómo es una diseño, o sea, partir desde entender cómo está conformado un sistema, porque eso es lo que te va a dar como todas las luces para entender un negocio también. Entonces necesitas saber cómo pasar del negocio a un sistema de pronto entidad-relación y pasar de esta entidad-relación a un sistema multidimensional. Y digamos que para mí la clave, lo que me ha podido hacer que haya un link entre los sistemas y el negocio es entender cómo se construye y cómo se diseña una base de datos y cómo se diseña una bodega de datos. Creo que es como lo primordial, porque listo, si bien tú puedes coger archivos de Excel, tienes una base de datos, sabes cómo hacer consultas y quieres montar un sistema de Business Intelligence, pero si no sabes cómo diseñarlo, cómo de alguna manera no lo vas a poder soportar en el tiempo, ¿sí? Porque si solamente colocas tablas y tablas y tablas y tablas sin ninguna relación, sin saber cómo tienen que estar diseñadas, creo que esto no te va a funcionar a largo plazo. Para un requerimiento específico, sí, tal vez, pero para que esto sea sostenible, para que puedas armar, o sea, es que, porque finalmente, si tienes el diseño bien armado, tienes que saber a través de programación, o sea, de SQL, digamos que todos los motores de bases de datos tienen su sistema de desarrollo, como en el caso de Oracle es PLSQL, Postgres es SQL Server es Transact SQL, de Postgres es PLPG SQL. Entonces, digamos que todos tienen como todo un lenguaje de desarrollo
para hacer funciones, procedimientos almacenados. Entonces, la manera que tú conozcas también ese tema, desarrollar sobre bases de datos y sepas cómo diseñar una base de datos, puedes hacer, digamos que todo el match y ya con las bases que tienes de administración, ya la revientas. Ok, gracias por la respuesta, ingeniero Pedro. Tenemos tiempo para una pregunta más. No sé si alguien más tenga una pregunta. A ver, Joel, por favor. ¿Qué tal, Pedro? ¿Todo bien? Para empezar, muchas gracias por la exposición. Estaba muy interesante, la verdad. Yo estos temas los vi en la universidad. Ahora entiendo que realmente esto es una especialidad más de nuestra área de informática y sistemas, que uno tiene que adentrarse en esto. Y te quería hacer dos preguntas en específico. Uno, en este tipo de trabajos o este tipo de especialidades, ¿vos sabés, digamos, si se puede trabajar de forma remota para compañías? O sea, yo puedo ser un analista de datos, digamos, o un analista de business intelligence de forma remota para otras compañías. Pues casualmente, en donde nos conocimos con Hegel, yo estaba trabajando de manera remota. Eso ya depende de la mentalidad que tenga la empresa. O sea, van a haber empresas que no te lo van a permitir porque son muy cerradas y no van a querer que exponer tus datos porque son muy cerrados. Pero incluso con ese tema con ese tema de la pandemia, a las empresas les ha tocado. O sea, todas las personas que están trabajando en Business Intelligence, que tenga que ver con bases de datos, han tenido que trabajar desde las casas y han tenido que abrir la puerta para que a través de una VPN se puedan conectar, sea los equipos remotos, y de ahí empezar a trabajar. Entonces, digamos que sí se puede. De hecho, mi experiencia actual es esa. Yo llevo más o menos 6 meses trabajando de manera remota en Business Intelligence, pero depende mucho de la empresa, de qué tan abierta esté a ese tipo. Obviamente, o sea, es muy importante conocer del negocio, que tú te empapes del negocio, porque si no tienes el contexto del negocio, no vas a saber qué vas a analizar. O sea, si no sabes, Claro. o sea, como que no es como en desarrollo de software que este caso de uso tiene que hacer esto, es un sistema transaccional que hay una pantalla que captura un dato y lo almacena en la base de datos. Digamos que no es tan así. O sea, tienes que saber cuál es el trasfondo, en qué consiste el negocio para saber realmente qué problemas tiene y en qué lo puedes ayudar. Entonces, sí se puede, pero siempre y cuando sepas del negocio. O sea, sepas que te empapes muy, muy bien del negocio. Perfecto, bien. Y no, te respondí a la pregunta. Y la segunda, Pedro, vos mencionabas algo interesante, decías que mayormente este tipo de trabajo se hace para compañías que tienen grandes cantidades de datos. Y acá en Bolivia, a lo menos de forma específica en Santa Cruz, digamos, ese tipo de compañías son contadas con las manos, digamos. No hay tantas compañías con tanta cantidad de datos acá en Santa Cruz. ¿Cómo yo, o desarrollador, claro, como desarrollador de software, puedo hacerle entender a las empresas medianas, tal vez, no sé si hasta pequeñas, el valor de este tipo de tecnologías para que ellos las puedan implementar y que quieran invertir en esto? Buena pregunta. De hecho, es que sí, si bien todo este tema de data es para empresas que tienen unos volúmenes inmensos de datos, también hay compañías que en este caso, como la que estaba trabajando con Hegel, que es una startup, es una empresa pequeña, pero que de alguna manera también, también tiene esas necesidades de información, independientemente de qué tan pequeña o qué tan grande sea una empresa, va a querer saber cómo va su negocio, va a querer saber cómo va la tendencia, si está bien, si está mal. O sea, no tiene que ir a ciegas. Digamos que esto lo que le permite a un gerente saber es quitarse la venda de los ojos y decir, es que estamos bien, vamos mal, ¿y por qué? Digamos que una buena alternativa, si ya estás en una empresa que no tiene esto y lo quieres implementar, es utilizar herramientas open source. Y ya te vas metiendo, ya le vas creando la necesidad al empresario, al gerente, y va a decir, es que esto sí me sirve. Y si es necesario, seguramente va a poder comprar, va a querer adquirir
alguna plataforma que le permita visualizar mejor sus datos. Pues digamos que ahorita open source hay todo para bases de datos, para ETLs, para temas de visualización. Ahorita todo hay open source. En bases de datos, pues Postgres. En ETLs hay una que es Pentaho, que es la que te permite como pasar de tus fuentes de datos a la bodega de datos como tal. Y en visualizaciones hay una herramienta que se llama Shiny, que es de R, que te permite generar dashboards de manera abierta. Entonces, digamos que a través del open source nos permite como mostrarnos y hacerle ver al empresario que realmente lo que necesita es un sistema de inteligencia de negocios. Digamos que ahorita el que no tenga esto va ciego. O sea, es como ir manejando con los ojos cerrados. No, está bien, perfecto. Gracias, Pedro. Ok. Gracias a Joel por... ¿Cómo, perdón? ¿Será que da para una pregunta más? Si es una rápida, sí. Tenemos, por lo menos hasta las 6:30 ya tenemos que ir saliéndonos de acá. Por eso... Es rápida esta, Pedro. Ok. Para Pedro, ¿cómo tú has lidiado como VI con las bases de datos que no te sirven para sacar tu información? ¿Qué es lo que has hecho? Y sé que has trabajado en otras empresas grandes como Falabella, pero en este caso, ¿cómo has reaccionado cuando te ha llegado una base de datos que no está bien hecha, básicamente? Ese es un problema. Ese es un problema porque algo que me ha pasado mucho es que los gerentes tienen una visión del negocio. Entonces, por ejemplo, dicen, yo quiero saber cómo van las ventas en un determinado canal o quiero saber de mis clientes cuántas personas me han hecho determinados reclamos. Eso me pasó mucho en Seguros Falabella. Querían tener como ese link entre la información de las ventas y con las reclamaciones, pero ellos no entienden o no saben, pues tampoco es deber de ellos, que son, en ese caso en particular, eran sistemas diferentes en donde muchas veces no haya relación, no haya una llave que me permitiera unirlos, o sea, a veces es un tema bien complejo y es puro manejo, o sea, es puro manejo y apoyarse sobre todo con una persona que pueda hablar al mismo nivel de él y hacerle entender realmente el problema. A veces pasa que los datos que tienes realmente no te sirven. El gerente espera algo y me pasaba aquí en esta última empresa en la que trabajamos, que buscan saber cómo va la operación, cómo las personas de operaciones quieren saber qué tiempos muertos hay y por qué están perdiendo el tiempo, o saber si realmente lo están perdiendo o no, saber si realmente hay una eficiencia en los procesos, y la plataforma no captura esa información. Entonces decirle, no, es que no, o sea, es que realmente no se tiene, y a veces es un problema porque en la cabeza del gerente es, pero ¿cómo así? ¿Cómo no se va a tener si hay una persona que está conectada? Y muchas veces es un problema porque eh, en la cabeza una persona puede decir, si la persona se logueó y le dio clic, o sea, yo sé que esa persona dio clic y yo debería saber la fecha y la hora que dio clic, pero no se está guardando. O sea, como que para el gerente es obvio, pero para la persona que lo desarrolló en su momento no lo vio necesario y no lo hizo, no generó, no hizo que eso se guardara en la base de datos, y eso realmente es de mucha comunicación. Por eso a veces hay que saber cómo comunicarse con un gerente y no hablarle en términos de sistema, sino en términos de que en los términos en los que él entiende, que a veces es como a veces lo más importante, hacerse entender, porque a mí me pasó al principio un error que yo cometía. Yo venía de trabajar, cuando pasé de trabajar en sistemas, netamente sistemas, a trabajar ya en inteligencia de negocios, que uno le dice, no, es que uno le empieza a hablar en términos de SQL, de que no me insertó el registro, que no, o sea,
o sea, como que no le importa eso, o sea, como que no le importa, dígame qué es lo que está pasando, no me diga el detalle como tal porque no me interesa, dígame a un nivel un poco más alto qué es lo que está pasando. O sea, es mucho de comunicación. Buenísimo. Gracias, Pedro. Buenísimo. Listo. Muchas gracias, Pedro, por el tema. Realmente es muy interesante. Yo sé que varios quisieran hacer preguntas, pero por nuestro tiempo limitado vamos a tener que dejarlo para otra ocasión. Pero muchas gracias realmente por el tema. Y esperemos que en alguna otra ocasión también sea bienvenido para poder brindarnos su conocimiento para algún otro tema relacionado también. Sí, sí, claro, aquí abierto a todo lo que quieran, digamos que no hay ningún problema. A mí me encanta este tema de inteligencia de negocios, de los datos y, y nada, abierto a todo lo que se venga. Ok, perfecto. Muchas gracias, Pedro. Bueno, ahora vamos a continuar para la siguiente conferencia que tenemos, que es de nuestro amigo Eduardo Flores. ¿Cómo estás, Eduardo? Todo bien, ya listo, preparado. Vamos a tratar de hacerlo express para que alcancemos el tiempo. Sí, dale, porfa. Entonces, cuando gustes, puedes empezar a compartir tu pantalla. Perfecto. Muy bien, bienvenidos a todos. He visto que hay un par de estudiantes míos, colegas, varias personas que han pasado por la universidad y bueno, he tratado de enfocar este curso a desarrolladores en un punto en el que yo me encontraba hace algo de 2 años, en el que este término estaba bastante utilizado, el de Machine Learning, y yo quería enterarme sobre qué pasaba, qué debía hacer. Y bueno, me encontré con una gran cantidad de información al respecto y había que procesarla. Bueno, me presento en primer lugar. Mi nombre es Eduardo Flores, soy ingeniero de sistemas de profesión, soy desarrollador hace bastantes años y en la última época también me dedico a la docencia. Es algo que me apasiona, la verdad. Me agrada bastante ver cómo las personas se superan. Entre el grupo ahorita de asistentes tengo un par de estudiantes que la verdad han resaltado por la curiosidad, bueno, son todo lo que uno espera, ¿no? De inculcar en los estudiantes. Yo me encontraba en este punto hace un par de añitos. ¿Dónde comenzar? Bueno, si hablamos de Machine Learning, van a encontrar haciendo búsquedas que hablamos de estadísticas, de probabilidad, de matemática, de ciencias de computación, de ingeniería de datos, un montón de términos. Bueno, para comenzar deberíamos partir aprendiendo algunos de esos términos. Es por ello que en esta oportunidad deberíamos definir primero qué es el Machine Learning. Bueno, la traducción es aprendizaje automático no al español, pero podríamos decir que es un conjunto de algoritmos y procesos que tratan de enseñar a la máquina procesos de aprendizaje automático. No necesariamente para programas a los que se han metido horas de desarrollo para una única función en específico, sino a través de la aplicación de unos algoritmos o modelos, encontrar una serie de información, una serie de información ahí muy útil. Como decía el ingeniero que previamente expuso, hay que diferenciar un poco. Machine Learning trabaja con datos, procesa esos datos y produce información. Dependiendo de la etapa en la que esté, puede generar más datos para alimentar a otras máquinas de aprendizaje automático y producir aún mejor resultado. Entonces, podemos dejar eso por ahí. Un concepto más claro de lo que es el Machine Learning, podríamos decir que es el maestro en el reconocimiento de patrones. ¿Por qué? Porque se apoya en diferentes ramas o ciencias. La primera de ellas es la probabilidad inferencial. Esto se utiliza para la búsqueda de medias, medianas, ¿no? Dentro de grandes volúmenes de datos y además dispersos. La probabilidad, van a encontrar que en diferentes algoritmos se dan muchos teoremas y axiomas de probabilidad, están presentes. Sin ir muy lejos, el teorema de Bayes, con los árboles de decisiones por ahí que vamos a tocar en un momento. Y finalmente matemáticas, porque necesitamos una serie de conocimientos bases. Sin ir muy lejos, la forma más sencilla de aplicar Machine Learning es a través de las regresiones. Y nosotros, incluso en la etapa escolar, hemos aprendido esto de la manera más sencilla, a través de una regresión lineal. Entonces son un cúmulo de conocimientos que hay que tener. No es necesario adquirirlos todos al mismo tiempo,
pero al menos una parte de ellos. Este diagrama de Venn ha dado mucho que hablar. Alrededor del 2012 hasta el 2016 hay una guerra de diagramas de Venn respecto a lo que es el Machine Learning, la ciencia de datos. Pueden encontrarlo en internet, como Word Diagram Venn, búsquenlo, con Machine Learning es bastante entretenido de leer. Pues esta es una serie de conocimientos que se agrupan muy bien. El Machine Learning es un término acuñado hace varias décadas atrás, desde la década de los 50. Es bastante antiguo. En esa oportunidad se lo clasificó como una rama de la inteligencia artificial. En la actualidad lo vemos como un complemento de algo más grande, que es la ciencia de datos. Como bien mencionaba el ingeniero al inicio de esta conferencia, se necesitan bastantes habilidades para lograr obtener un resultado, un conocimiento, una información, lo que se desee transmitir. Pero básicamente podemos resumirlos en estas tres áreas, ¿ya? Ciencias de la computación, es ahí donde nosotros brillamos, los desarrolladores, porque conocemos lenguajes de programación, conocemos patrones, entonces estamos bastante comprometidos en esta área. El lado que descuidamos tal vez un poco es el lado de las matemáticas, las estadísticas y las probabilidades. Hay una infinidad de cursos en la actualidad, vuelvo a mencionar Plaxis, lo hicieron en la primera conferencia, y Udemy también tiene un par de cursos orientados a matemáticas para ingeniería. Entonces sería bueno que empiecen a optar también por tomar esos cursos. La universidad se queda corta, debemos admitirlo, se queda corta en esta área. Entonces depende de nosotros cultivar esos conocimientos. Y la última, y tal vez una de las más importantes de las tres que mencionamos, es el dominio de conocimientos del negocio. ¿Ya? Una persona que posee estas tres habilidades o conocimientos puede considerarse un científico de datos. Si se fijan en las intersecciones, si alguien es muy fuerte en las ciencias de la computación, ¿ok? Si alguien es muy fuerte en esas áreas, está desarrollando software de la manera tradicional, porque conoce el negocio y aplica las ciencias de la computación para ello. Si alguien es muy bueno en matemáticas y conoce el negocio, que es lo que pasa con las ramas afines, como el participante que aportó hace un momento, se vuelve un buen analista de datos porque conoce de dónde proviene la información, qué es lo que podemos rescatar de esa información. Y finalmente, si cruzamos lo que es Computer Science y matemáticas, tenemos Machine Learning. Bien. Esto es parte de algo más grande. Este concepto de ciencia de datos se acuñó como un campo interdisciplinario que utiliza bastantes métodos y procesos y diferentes sistemas científicos para extraer valores de los datos. El ciclo de vida de la ciencia de datos es el siguiente. Comienza por el entendimiento del negocio. Si no sabemos hacia dónde vamos, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que conocer cuáles son los objetivos del área en el que estamos. Posteriormente viene la minería de datos. Tenemos que acumular la mayor cantidad de información posible, de datos en realidad, para procesarlas como información. Posterior a eso hay que hacer una limpieza de esos datos. No todos los datos que obtenemos van a servir. Este es principalmente el mayor dolor de cabeza con el que se enfrentan ya sea los ingenieros de datos o los científicos de datos. El cuarto punto consiste en la exploración de esa data. Hay que empezar a identificar, si habláramos de una tabla relacional, columnas más importantes dentro de una tabla, empezar a identificar esos factores que nos van a ayudar a determinar mejores resultados. Una vez tengamos eso claro, recién pasamos a la ingeniería como tal. Aquí es donde recién pensamos qué vamos a hacer con esa información, qué infraestructura vamos a ocupar, qué herramientas es las que vamos a implementar en esta oportunidad. Recién pasamos al área que nos compete, ¿ya? A los modelos predictivos. Aquí es donde recién entra en juego lo que es el Machine Learning. Generalmente, a las empresas pequeñas les interesan los modelos predictivos porque les ahorran mucho dinero a la hora de invertir en un nuevo producto, campañas publicitarias. Entonces, aquí es donde entra en juego el ingeniero de datos. Finalmente, tenemos la visualización de la información. Aquí ya es donde
entra en juego el dashboard que nos mostraba el ingeniero Pedro, algo masticado, algo más digerible, como bien usó el término, para personas que no les interesa cómo llegaste a ese punto. Simplemente quieren saber, ¿estoy en rojo o estoy en verde? No quieren saber nada más. Entonces son un conjunto de factores, 7 en total, que componen el ciclo de vida de la ciencia de datos. Dados los conocimientos adquiridos y una vez sabemos cuáles son los factores que intervienen en el ciclo de vida, en los últimos tiempos han nacido nuevos puestos para las personas que se manejan en estas áreas. Nació el puesto de ingeniero de datos, científico de datos y analista de datos. Como ven, está íntimamente ligado al primer diagrama que habíamos mostrado. Si ustedes quieren apuntar a alguno, ya saben qué conocimientos reforzar. Una vez conocemos este preámbulo de lo que es el Machine Learning, recién podemos adentrarnos un poco más en esta ciencia. Machine Learning, para su mejor entendimiento, se clasifica en 3 divisiones. Hoy vamos a ver solo 2, ¿ya? Las 3 divisiones son el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje reforzado. ¿Qué pasa cuando uno es un desarrollador y se enfrenta a este mundo? Si ustedes hacen una búsqueda por la red, se van a encontrar que la mayoría de los científicos de datos sugieren arrancar nuestro ciclo de aprendizaje, nuestro camino acá, por los modelos o algoritmos de aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Son los más sencillos de implementar. Hay un diagrama que va dando vueltas por toda la web, lo he visto en Medium, lo he visto en IME, en varias webs, es este de acá. Lo he ocupado también porque me parece bastante informativo. Deja muy claro en qué consiste el aprendizaje supervisado. Bueno, tenemos un dato de entrada, si se fijan en Input Raw Data, tenemos una serie de datos ahí juntos, nada clasificados, ¿ya? Cuando pasa a un algoritmo o modelo de aprendizaje supervisado, hay una persona que actúa como supervisor. No es que está haciendo un debug del programa y hace cambios a media máquina y hace los ajustes necesarios para hacer el proceso, sino que simplemente su tarea consiste en proporcionar un set de datos de entrenamiento con una salida correcta. Quiere decir que la información fue recolectada. Por ejemplo, sin ir muy lejos, las notas en una universidad están en función a las horas de estudio que plantea el estudiante. Entonces, un docente agarra y hace un cuestionario en el examen, incluye una pregunta y dice ¿cuántas horas estudiaste para este examen? Recopila esa información y al final arma un set de datos. Este set de datos va a decir, por ejemplo, estudié 2 horas y obtuve 15 puntos. Estudié 3 horas y obtuve 50 puntos. Y así tenemos una serie de información. Es ese set de datos preparado con respuestas validadas que se pasa al algoritmo y se entrena. En base a eso es que se hace la predicción. Es por eso que se llama supervisado. La máquina recibe asistencia en forma de un set de datos validado. ¿Ok? Principalmente, el aprendizaje supervisado está dividido en 2 grandes ramas, que son la regresión y la clasificación. Si ustedes me preguntan por dónde empezar, les diría que empiecen por la regresión. Son las más fáciles de entender. La primera de ellas, el algoritmo de regresión lineal, como les decía, lo han visto incluso en el colegio. Parte de la fórmula básica de una recta, ¿no? En el que Y, que es la variable independiente, está en función de mx más b. M es la pendiente, x es la variable independiente, perdón, y es la variable dependiente, x es la variable independiente y b es la intersección que tiene con este eje. Entonces, básicamente, la regresión lineal consiste en aplicar un algoritmo, generalmente el de mínimos cuadrados, para obtener una predicción. Aplicaciones miles. Por ejemplo, ¿cuánto invertir en una campaña de marketing para obtener un retorno? ¿Ya? Eso lo podemos hacer si tenemos
una base de datos de las anteriores campañas y cuánto hemos vendido de acuerdo a los montos que invertimos. Aquí, la regresión lineal, tenemos la ventaja de que si pasa por un modelo de de aprendizaje supervisado, puede tomar más de una variable independiente. Entonces podemos tener varios puntos de comparación. Ejemplo, monto invertido en Facebook, monto invertido en otras redes de difusión tradicionales, qué sé yo, periódicos, radio, televisión. Tenemos monto de inversión en anuncios en Google, por ejemplo. Entonces van tomando varias variables de ahí para lograr una única salida. Varios ajustes se han hecho a este tipo de regresiones y con mejores resultados. Una de las que más sobresalen es Rich Regression y Logistic Regression. Tienen mejores resultados que la regresión lineal. Entonces, si queremos predecir, las regresiones son lo nuestro. Ahora, si estamos del otro lado, queremos clasificar información. ¿En qué consiste la clasificación? Imaginemos que tenemos mascotas. ¿Ok? Y nosotros queremos enseñarle a la computadora a diferenciar entre nuestras distintas mascotas. Nosotros le vamos a proveer un set de datos compuestos de imágenes de nuestra mascota con etiquetas. Vamos a decir, esto es un perro, esto es un gato, esto es un loro, esto es un conejo, por ejemplo. Y vamos a entrenar nuestro modelo. Una vez entrenado nuestro modelo, si nosotros le pasamos una imagen, va a ser capaz de asignarle una etiqueta. Entonces nos va a decir si la imagen que estamos proporcionando corresponde a un perro, un gato, un loro o un conejo. Los algoritmos más sencillos y que más resaltan en este apartado es el de K-Nearest Neighbors. Es bastante fácil de explicar y entender. Básicamente consiste en encontrar los puntos más cercanos al dato ingresado. La cantidad de vecinos determina la eficacia. No sirve para grandes volúmenes de datos. Cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, estamos hablando de gigas, petabytes, etcétera, terabytes. Pero para valores más pequeños, qué sé yo, 30.000 registros, 50.000 registros, funciona bastante bien. Lo único que tenemos que ajustar es la cantidad de vecinos. Otro modelo bastante eficaz por la forma en la que trabaja es Decision Tree. Decision Tree está basado en el teorema de Bayes. Es básicamente un árbol de decisiones. Se construye un árbol en base a probabilidades en el que si el valor ingresado obtiene un determinado valor, por ejemplo, digamos, mayor a 0.5, se decanta por una de las hojas. Entonces continúa por ese camino hasta llegar al último nivel. Aquí lo que nosotros tenemos que cuidar es el nivel de profundidad. A mayor cantidad de datos hay que cuidar eso para guardar el rendimiento. Y uno de los más efectivos es Random Forest. Si Decision Tree de por sí cuenta con un alto grado de confianza, Random Forest aplica un bosque de árboles de decisiones. Por defecto, en la librería que vamos a presentar en un momento, son 100. Entonces, sinónimos de máquinas de aprendizaje supervisado se utilizan para predicción en su apartado de regresión y para clasificación. ¿Listo? Dejemos eso claro por ahí. ¿Qué pasa con el otro lado? Cuando el lenguaje no se encuentra supervisado. La misma aclaración, estoy usando un diagrama que da vueltas por casi toda la web, es bastante claro. Tenemos la misma cantidad de datos, ¿ok? Pero esta vez no lo tenemos etiquetados. Tenemos un conjunto de imágenes repartidas entre gatos, perros, conejos, pero ninguna dice a cuál pertenece. En esta oportunidad no conocemos la salida de los datos y por ende no hay un set de datos de entrenamiento. Entonces, los algoritmos de este apartado de Machine Learning interpretan estos datos, pasa por un algoritmo, se procesan y lo que obtenemos al final son los datos clasificados. Están básicamente agrupados. Vamos a obtener que, por ejemplo, todas las fotografías de perritos se encuentran en el círculo rojo. La de gatos se encuentran en el de verde, la de conejos se encuentran en el morado. Entonces, no nos provee una salida etiquetada, pero sí nos permite hacer el agrupamiento. Entonces, ¿para qué nos sirve este apartado de Machine Learning? Básicamente para aplicar
el clustering. Clustering, la traducción al español sería agrupamiento. Un ejemplo de aplicación en el mundo de los negocios podría ser la segmentación de clientes de una cadena, por ejemplo, de farmacéutica. Quiere determinar cuáles compran en qué proporción tales medicamentos. Entonces, preparan un set de datos, pasa por nuestro modelo y al final obtenemos esos datos clasificados. Ya vamos a tener clientes minoristas con compras menores a 1000 unidades, por ejemplo, retailers con compras menores a 10.000 unidades, grandes proveedores con compras mayores a 50.000 unidades. Entonces, para eso sirve el clustering. ¿Cuáles son los algoritmos que más resaltan cuando aplicamos clustering? Pues básicamente dos: K-means clustering y DBSCAN. Ambos algoritmos están presentes en la mayoría de las librerías que ustedes encuentren para aplicar Machine Learning. Bien. Otro punto a tocar cuando hablamos de Machine Learning son las redes neuronales. ¿Ya? Las redes neuronales básicamente tratan de representar un cerebro humano, pero de manera virtual, en el que está compuesto también por neuronas, pero estas neuronas reciben otro nombre, se conocen como perceptrones. Estos perceptrones se ven como estos pequeños nodos, ¿ya? Cada uno de ellos es un perceptrón. Tiene entrada de datos que vienen con un peso determinado, pasan por un proceso y arrojan también datos que pueden pasar a otra capa de perceptrones o representar una salida. Este es el diagrama de una red neuronal simple, ya basada en perceptrones simples. Su estructura es la siguiente: cuenta con una capa de entrada, una o más capas ocultas y una capa de salida. ¿Por qué hacemos una diferencia entre perceptrones simples? Porque existe otro tipo de redes neuronales, que son las convolucionales. Estas redes, por el acrónimo CCN ahí, aparte de pasar por una red neuronal, que básicamente es una capa clasificadora, pasan por dos procesos: un proceso de convolución y un proceso de reducción. Estas redes neuronales generalmente se aplican para el procesamiento de imágenes. Funciona de la siguiente manera. Tenemos una capa de partida que puede ser la imagen en bruto, ¿ya? Y al ingresar a la capa de convolución sucede la siguiente acción. Pasa por un proceso de convolución, básicamente es una multiplicación de matrices, que lo que busca es reducir la cantidad de datos de la capa de inicio en la capa convolucionada. Hay dos términos acá que se utilizan. Uno es el de stride o region. Cuando hablamos de redes convolucionales, generalmente se aplica un stride de 2. ¿Qué quiere decir? Que cada 2 espacios, por ejemplo en esta matriz de acá, inicia en este, y cada 2 espacios va a ir saltando para hacer de nuevo la multiplicación y obtener un valor. O otro de los casos comunes es con un stride o región de 1. Toma esta región y va multiplicando por un filtro, que es un valor utilizado, plasmado por el cliente, y pasa a una capa convolucionada. Una vez pasa y obtenemos a esa capa convolucionada, pasa a un proceso de pooling o de reducción, donde en base a esa capa obtenemos los valores más representativos. Puede ser el promedio, puede ser el valor máximo, puede ser el valor mínimo de las regiones. Por ejemplo, aquí pasó de toda esta región marcada en el color naranja, pasó al 6. En toda esta región de color verde pasó al 8. Entonces aquí está ocupando máximos, por ejemplo. ¿Bien? En eso consisten las redes neuronales. ¿Por qué? Si hablamos de imágenes, estamos hablando de muchos píxeles. Si hablamos de, por ejemplo, una imagen de 8 bits, estamos hablando de 64 columnas de información, cada una con un valor numérico. Si hablamos de colores, entre el 0 y el 255. Entonces, imagínense escalemos la resolución de esta imagen de 8 bits a 16. Vamos a ir creciendo y va a ser así, va a crecer de esa manera, va a ser exponencial. Entonces, si tenemos
en la actualidad cámaras fotográficas que están por los 108 megapíxeles de resolución. Procesar ese tipo de imágenes demora demasiado, pero a través de este tipo de redes neuronales se hace más sencillo. Para obtener la primera imagen de un agujero negro, se ocupó Deep Learning basado en redes neuronales convolucionales, para ir procesando petabytes de información y reduciéndolo hasta un volumen de datos manejable y recién aplicar los algoritmos correspondientes. Fue una noticia bastante representativa de esta área en los anteriores años. Muy bien. Hay que acordarnos de este término si hablamos de ciencia de datos, machine learning, business intelligence, ¿ya? Este término aplica bastante. Se conoce como GIGO y básicamente es garbage in, garbage out. No importa si sos el mejor desarrollador, inventaste una librería de aprendizaje o inventaste una nueva manera de aplicar deep learning a través de redes neuronales. Si te pasan basura como datos de entrada, vas a obtener basura como información o datos de salida. Es bastante importante que se acuerden de esto. No prometan cosas que no son posibles, como los que nos comentaba el ingeniero Pedro de que quería conocer el número de clics, pero no se almacenaba esa información. Si nosotros inventamos una columna y pasamos eso, esos datos son basura porque no sirven. No son reales. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué necesito entonces para arrancar? Ya me llené de todo el conocimiento necesario, pero ahora quiero poner mis dedos a teclear. Bueno, básicamente no hay un lenguaje exclusivo para el desarrollo del Machine Learning. Incluso ahora pueden hacerlo en JavaScript. TensorFlow recientemente sacó su librería JS para este fin. Pero nosotros vamos a ocupar Python, que es de los más populares. Python, fácil de instalar, fácil de conseguir. Funciona muy bien a nivel de hardware. Aprovecha bien los recursos. Entonces va a ser el escogido. ¿Qué necesito entonces para arrancar? Básicamente instalar Python. Sugiero de la versión 3.7 en adelante. La segunda línea debería ser instalar un entorno virtual. ¿Para qué? Para que nuestros procesos no se ensucien. Si yo empiezo con el estudio de un modelo, prefiero hacerlo en un entorno aislado. Entonces, para eso es el virtual env. Ya hay dos formas. Uno es pip install virtual env y el otro es pip install ben. Varía de acuerdo a la versión de Python que tengan. La funcionalidad es la misma. Otra cosa bastante útil a la hora de aprender es Jupyter Notebook o cualquier otro notebook que ustedes encuentren en línea. ¿Por qué es bastante bueno? Porque promueve la colaboración. Es muy fácil empezar un notebook y compartirlo y en base a eso generar un ciclo de conocimiento. En esta oportunidad yo voy a hacer un ejemplo práctico de lo que es una máquina de aprendizaje supervisada, tanto como en la parte de la regresión como en la parte de la clasificación, y lo voy a hacer a través de un notebook. Entonces, coordinando después con los chicos, vamos a poner este notebook a disposición de ustedes. Así pueden seguir practicando en base a lo que vean hoy. Yo escogí la librería scikit-learn en esta oportunidad. Me parece que es de las más básicas y fáciles de aprender. Nos provee de un sinfín de algoritmos para aplicar cualquier modelo de aprendizaje. Vamos a usar también Pandas. Pandas es una librería exclusivamente para el manejo de datos. Vamos a hacer una parte de análisis de datos con Pandas, porque vamos a ver que no siempre la información que nos llega está en el formato que necesitamos. Entonces hay que hacer ciertos ajustes y Pandas entra en eso. Lo último que habíamos dicho es que necesitamos mostrar los resultados, ¿no es cierto? Tiene que haber algo visible, que alguien que no sea del área pueda entender. Y ahí es donde entra Matplotlib. Es una librería gráfica. Básicamente nos va a ayudar a representar los puntos cuando hablemos de nuestras regresiones. Nos permite hacer el renderizado de los gráficos. Sirve para eso. ¿Ok? Y aquí, antes de terminar, le quiero mostrar un par de librerías que son útiles a la hora de empezar en el Machine Learning. La primera es esa, scikit-learn, la que vamos a usar. Otra es Fieno,
¿cuál es la diferencia y ventaja que tiene Fieno sobre Scikit-learn? Básicamente que aprovecha mejor los recursos gráficos. Se apoya mucho en la memoria gráfica de su computador. Entonces, si tienen una buena tarjeta gráfica, va a aprovechar esos recursos y va a ser aún más rápido que haciendo el proceso sobre el procesador, valga la redundancia. Otra librería es Keras. Está netamente enfocada a lo que son las redes neuronales. Y finalmente TensorFlow, que pasó de ser una librería en el último año a ser una plataforma de Machine Learning. Tensor ahora está englobando también lo que es Keras, entonces se ha vuelto una herramienta bastante potente. Amazon, en su apartado de servicios web, cuando ustedes entran a la sección de Machine Learning, van a ver que la mayoría de sus servicios están en bases a TensorFlow. Entonces es bueno aprender a utilizarlo. Para la ciencia de datos, análisis de datos, pueden usar estas tres. Pandas, como les dije, trabaja con datos etiquetados. NumPy básicamente nos da el manejo de arrays multidimensionales, matrices. Opera de esa forma. Scikit-learn lo utiliza bastante. Y el último es SciPy. SciPy tiene fórmulas de álgebra, modelos de optimización, la posibilidad de usar integrales, derivadas, algunos modelos estadísticos también, entonces se hace bastante fuerte. Por si quieren ir utilizando algunos, perdón. Y finalmente, los que se utilizan para plotting y visualization, ¿ya? Tenemos Matplotlib, la que vamos a usar igual, Seaborn, que se centra en la visualización de modelos estadísticos, y el último es Bokeh, que se utiliza para hacer diagramas interactivos, ¿ya? Básicamente se usa eso cuando van a publicar su modelo en un entorno web, entonces pueden utilizar ahí. Después, si me preguntan por otras, pueden usar Scrappy para la minería de datos. PyTorch es otra muy buena para el tema de Machine Learning, entonces pueden ir investigando. Al final dejo un pequeño disclaimer sobre las imágenes y recursos utilizados, y con eso termino la parte de la exposición, y me gustaría mostrarles algo de código si da el tiempo. No sé, Mauricio, si tengo algo de tiempo ahí. Estamos ahorita justo, bien justo. Ok, puedo dejarlo si no para otra oportunidad, no hay problema. Ok, sí, por favor. Voy a dejar el notebook igual disponible. Ok. Entonces pueden ustedes hacer uso del mismo. Ok, muchísimas gracias, Eduardo, por la ponencia. Vas a disculpar, estamos con un tema No hay problema. que nos está pisando. En otra oportunidad vamos a intentar que podamos alargarnos más. Y ya. Bueno, vamos a ir acabando entonces. Como ya tenemos que ir saliendo, no sé si alguien tenga alguna duda, tenemos tiempo para alguna pregunta. No sé si alguien quiera preguntar algo. ¿O es que para todos quedó demasiado claro? Bueno, voy a hacer una sugerencia así, Mauricio, por si no hay pregunta. Ok, claro, sí. La parte que yo le voy a pasar, el notebook que voy a pasar, está netamente enfocado al prototipado de máquinas de aprendizaje automático. Ya, es muy diferente si hablamos de la parte como desarrollador, que es esto del prototipado, que la parte de la puesta en producción. Es un mundo totalmente distinto. Y si tienen alguna consulta, igual vamos a dejar, supongo, ahí algunos datos de correo, tal vez para hacer consultas, y estaré atento a las mismas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo, entonces, por la charla y por los recursos que nos está facilitando. La verdad, muy, muy interesante. También quiero hacer una mención. Muchísimas gracias al señor Brandon Valle, que nos está patrocinando este canal de Zoom. Muchas gracias por el tiempo y por habernos ayudado también con la coordinación del evento. Y también muchísimas gracias a todos los asistentes, los que pudieron estar. Espero que haya sido de provecho para ustedes. Espero que hayan podido aprender bastante. Y toda la sesión, como les había mencionado al comienzo, está siendo grabada. Entonces, si quieren nuevamente verla o ver algún punto, alguna cosa, ya la vamos a poder difundir a través de los canales de Developer Bolivia. No sé, don Hale, ¿quiere decir algo para finalizar? No, básicamente agradecerle a los dos speakers, a Pedro y a
y a Eduardo por el tiempo que tuvieron y a todos los chicos que participaron de esta conferencia. Y bueno, a futuro queremos seguir armando más, pero vamos ahí a seguirle dando. Ok, perfecto. Bueno, entonces con esto finalizamos todo. Muchísimas gracias a todos y espero que podamos encontrarnos en alguna otra sesión de conferencias también. Gracias a la comunidad de Developers Bolivia, que los pueden encontrar en Facebook y también en su página. Y también para los que están interesados, como les había mencionado antes, tenemos también las charlas de los miércoles en el grupo de lo que callamos los devs. También nos pueden encontrar en Facebook. Y para cualquier otra duda ya les iremos informando por las redes sociales. Ya se irán enterando poco a poco de todas nuestras actividades y las cosas que tenemos que hacer.